Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, esta mañana, a nuestro estudio bíblico. Amén. Busque Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre el llamado don de lenguas actual y ver qué relación tiene con el hablar en lenguas bíblico. De entre le digo que es un tema muy controversial, porque muchas iglesias creen hablar en lenguas, pero ¿realmente hablan en lenguas? Es la pregunta, ¿realmente hablan en lenguas? Es muy probable que sí o que no. Entonces para eso pues tenemos que estudiar la Biblia, leer la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hechos capítulo 2, ¿lo tenemos, hermanos? Es el derramamiento del Espíritu, la venida del Espíritu se titula. Y hermanos, ahí vamos a leer algo, un acontecimiento en la primera iglesia, donde los hermanos, dice la Biblia, que hablaban en lenguas. Pero ¿qué tipo de lenguas eran? Cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés, hermanos, no tiene nada que ver con la iglesia Pentecostés actual o pentecostal. La palabra Pentecostés en la Biblia significa 50. Era el día número 50 y era una fiesta judía, se celebraba la fiesta de la cosecha. Y hermanos, cuando aquí dice Pentecostés, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia Pentecostés después adoptó este nombre, pero no tiene nada que ver con ellos. Dice la Biblia que cuando llega ese día de fiesta, la fiesta del Pentecostés o el día 50, estaban todos unánimes juntos ahí en la iglesia en Jerusalén, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era como una pequeña llama, una pequeña llamita encima de cada uno de ellos. Es una lengua de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y miren, dice aquí, según el Espíritu les daba que hablasen. Los hermanos allí en Jerusalén, para empezar, no hablaron las lenguas que ellos querían hablar. ¿Sí, hermanos? Ellos no hablaron las lenguas que ellos querían hablar. Dice la Biblia que hablaron según el Espíritu les daba, o el Espíritu Santo les indicaba que hablar. Y hermanos, lo hemos venido tratando esto durante estos estudios bíblicos del Espíritu Santo, y que, bueno, el Espíritu Santo es el que da los dones espirituales a cada uno, así como Él quiere, no como el creyente quiere, sino como el Espíritu Santo quiere. Amén. Y aquí esto pues una vez más queda mostrado. Versículo número 5, note ahí: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En otras palabras, lo que los discípulos aquí hablaron eran idiomas conocidos que se hablaban en aquellos días. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Porque estos judíos que estaban ahí reunidos, que hablaban diferentes idiomas, dice que se hizo el estruendo y pues se juntaron. Es como cuando hay un choque. Cuando hay un choque aquí en la calle 20, y seguido hay un choque ahí en la calle 20, hermano. Se oye el trancazo, se oye el golpe, y salen mis vecinos, y yo me asomo por arriba también. Yo salgo ahí y me asomo a ver qué pasó. Y cuando hay un ruido se junta la gente, va a ver qué pasó. Bueno, aquí pasó lo mismo con esos judíos, pero dice la Biblia que estaban asustados, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar a aquellos hermanos, que era un grupo como de 120 personas, los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, versículo 7, y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? O sea, estos no conocen mi idioma.
porque este Galileo está hablando en mi idioma. Y aquí nos da una lista: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, fíjense bien lo que hablaban. No estaban hablando sin sentido y nada más lo que ellos querían, ya dijimos eso. Ahora están hablando las maravillas de Dios, lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios había hecho. Y hermanos, estaban predicando la palabra de Dios, realmente. Versículo 12, y estaban atónitos o asustados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mozos, están borrachos. Siempre hay ese tipo de personas así, ¿verdad? Unos que, bueno, ¿qué significará esto? Y otros, están borrachos. Pero bueno, ahí le vamos a parar y de ahí vamos a partir. Vamos a aprender, hermanos, 1 Corintios 13:1, es el texto de memoria para esta mañana. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1, una vez más, 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1, una vez más. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1, una vez más, todos juntos. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. ¿Quién ya se lo sabe, hermano? ¿Quién? Dice, ya se me pegó el versículo. ¿No? ¿Está muy largo? Otra vez. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Una vez más. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Amén. En otras palabras dice Pablo, si yo hablo lenguas de las que ustedes quieran, sean humanas o angélicas, o angelicales o angélicas, como dice Pablo, porque actualmente, hermanos, mucha gente dice que hablan lenguas angelicales. Ya quisiera yo poder hablar la lengua materna, ¿verdad? De perdido, ya hablarla bien. Lenguas angélicas, dice Pablo. Y luego dice, y no tengo amor, pues oiga, eso es vano. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que nada más hace ruido, que nada más retiñe, que nada más lastima el oído, pero hasta ahí nada más. Entonces Pablo así considera el hablar en lenguas, y bueno, es Pablo quien está diciéndolo allí en 1 Corintios 13:1. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? Ya. A ver, hermanos. Hermana Marisela.
angélicas. Trece uno, ahí va, él ahí lleva. ¿Quién más, hermanos? Al menos inténtelo, madre. Muy bien. ¿Quién más, hermanos? A ver, hermano Lupe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de los Corintios 13:1. Ok, muy bien, hermano. ¿Quién más? Hermana Pilar. Címbalo. Ok, ya casi, hermana. ¿Quién más, hermanos? Sí, está bien, hermana, dele. Ok, muy bien, Dios le bendiga, hermana. Pero ok, Primera de los Corintios 13:1. Bueno, ahí la llevamos, hermanos, ya faltan menos. Ahorita al final me lo dice. Y es que tenemos que entrar, hermanos, a la clase, si no, pues aquí se nos ve toda la mañana. El don de lenguas, ese es el tema, el don de lenguas. Y bueno, este don en lenguas, yo quiero ponerlo entre comillas, porque actualmente, hermanos, el don de lenguas no está en ejercicio en las iglesias. Amén, hermano. De una vez le digo, el don de lenguas actualmente no se necesita en las iglesias, al menos que en nuestra congregación esté un extranjero que no sabe hablar español y que el Espíritu Santo quiera alcanzarlo para Cristo. Entonces, si así fuera y usted está aquí y usted es espiritual, bueno, entonces el Espíritu Santo puede usarlo a usted para que usted le interprete al extranjero lo que se está predicando desde el púlpito. Amén. Esa es la única forma en que actualmente aplicaría el don de lenguas. Es la única, hermano. Porque si usted comienza a hablar así raro y como con la lengua entre los dientes y a echar espuma por la boca, lo vamos a sacar a la calle y le vamos a dar la puerta con candado. ¿Ok, hermano? No se crea, no vamos a hacer eso. Pero sí, hermano, sí, tenemos que tener cuidado, porque si actualmente, mire, el don de lenguas fue, hermanos, un don que se dio a la iglesia inicialmente para que la gente, hermanos, pudiera saber que el mensaje que estaba predicando o que llevaba el predicador era un mensaje de Dios. Y era una señal de el Espíritu Santo obrando. Ahorita, hermanos, el Espíritu Santo obra, sí, pero no es necesario que nos haga hablar raro o en otro idioma. Por eso es que la Biblia se ha traducido a tantos idiomas y hermanos, pues si hay necesidad va a predicar a alguien, hermanos, en otro idioma, pues traemos un traductor para que nos predique y nos traduzca lo que la persona está diciendo. Ahora, esta lección, hermano, la lección del don de lenguas, trata acerca de otra área de controversia. Y es controversial el tema porque hay muchas iglesias que siguen engañadas y queriendo hablar en lenguas y aún pidiendo al Espíritu Santo que les dé el don, cuando eso ni es bíblico pedirlo, hermano. Si el Espíritu Santo nos quiere usar y quiere usarnos de una manera, pues Él nos da el don para usarnos y para hacer su obra en esta tierra. Pero hay gente, hermano, que está pidiendo el don para... Ahora, el don del Espíritu Santo, hermanos, de las lenguas en las iglesias actuales se usa como una señal de espiritualidad. Si alguien habla en lenguas es porque es bien espiritual, está cerca de Dios. Pero si alguien no habla en lenguas es porque es bien carnal y anda lejos de Dios. Así es
para lo que lo utilizan actualmente el don de lenguas. Así es que debemos tener cuidado, porque, hermanos, el diablo también puede hacer que usted hable en lenguas y usted anda bien carnal. La persona anda bien carnalota, bien en su pecado, en pecado, y como quiera hablando muchas lenguas, porque las lenguas pues no son de Dios. Entonces, algunos buenos creyentes fundamentales están confundidos, y algunos aún tienen simpatía hacia el movimiento de las lenguas. Algunos se sienten todavía inclinados. No, yo creo que sí, las lenguas también. Y hermano, la verdad es que no, bíblicamente no. Ahora, eso es lo que lo hace controversial al tema de hablar en lenguas. Pocos temas relacionados, hermanos, con el ministerio del Espíritu Santo causan hoy en día más debate y controversia entre creyentes profesantes de lo que lo hace la naturaleza y ejercicio del don de lenguas. Hasta hace poco, hermanos, hasta hace poco tiempo, el denominado movimiento de lenguas estaba mayormente posesionado o confinado a unas pocas denominaciones, más bien denominaciones pequeñas. Y la mayoría de los que reclamaban tener el don de lenguas, hermanos, se hallaban dentro de esos grupos, unas denominaciones pequeñas. Hablando en sentido general, la mayoría de las iglesias organizadas no miraban el don de lenguas con agrado, y siempre pues se veía como algo que ya dejó de existir. Pero actualmente, hermanos, la situación ha cambiado considerablemente. El fenómeno de las lenguas se ha extendido aún a las denominaciones grandes. Ahora estamos hablando de denominaciones liberales. Encontramos carismáticos episcopales, encontramos a iglesias presbiterianas hablando en lenguas, y encontramos a iglesias aún católicas, carismáticas, hablando en lenguas. Cerca de la iglesia, hermanos, del Calvario, allí en San Jorge, en Monterrey, hay una iglesia católica, yo creo que todavía está en pie. Y esa iglesia, frente de esa iglesia católica vivía una familia, la familia Luébano, y hermanos, un primo mío traía una novia de la familia ahí, y ahí, inclusive ahí llegamos a ganar almas también. Pero íbamos a esa casa, yo acompañé a mi primo algunas veces, y enfrente de la casa ahí estaba la iglesia católica, y ahí se oían, hermanos, los mismos coritos y los mismos himnos que cantábamos en la iglesia del Calvario con el pastor Roberto. Ahí se oían en la iglesia católica. Y dice, caray, bueno, pues están cantando no, la sangre de Cristo tiene poder, y están cantando santo, santo, y están, oye, espérame, pues esto es una iglesia católica. Sí, era una iglesia católica carismática, hermanos. El carismatismo no es una iglesia. El carismatismo es un movimiento, hermanos, que ha infestado o ha invadido a muchas iglesias, inclusive iglesias bautistas, hermano, que se han apartado de la verdad, del fundamento de la palabra de Dios, y han abrazado, han adoptado prácticas carismáticas, hermano. Y hermanos, todo esto, hermano, le digo, es un movimiento carismático, no es una iglesia, no es una religión, es un movimiento nada más. Y ya ahora está ese movimiento en iglesias tradicionales grandes como los episcopales o presbiterianos, o aún católicos o aún bautistas. Aún en las iglesias fundamentales hoy hay un cierto grado de sentimentalismo sobre el tema de hablar en lenguas, pero la verdad yo creo, hermano, que todo esto llega a ser por causa de que no estudiamos la palabra de Dios. Esa es la razón, porque cuando nos ponemos a estudiar el tema bíblicamente hablando, pues nos vamos a dar cuenta que ya el domingo pasado creo que todavía mencionamos que había dones temporales. Por ejemplo, el don de sanidades, el don de sanidad. Actualmente, hermanos, nadie tiene el don de sanidad. Si alguien dice tener el don de sanidad, entonces ¿por qué no va hospital tras hospital, camilla tras camilla,
sala tras sala y va sanando todos los enfermos. Qué egoísta sería de mi parte, hermano, que yo puedo levantar enfermos con solamente decirles, levántate, porque ese es el verdadero don de sanidad. ¿Recuerda usted en Hechos capítulo 3 cuando Pedro le dijo al paralítico, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda? Y aquel hombre se levantó, sus tobillos se le afirmaron y entró saltando al templo, dando gracias a Dios, porque Pedro tenía el don de sanidad. Amén. Es como el don del apostolado también. Era un don ser apóstol. Nadie tiene actualmente el don del apostolado, por más que diga que, y es que yo soy apóstol. No, somos cristianos, podemos ser pastores, misioneros, evangelistas, pero no apóstoles. Los apóstoles solamente fueron 12. Cuando ellos murieron, sus lugares quedaron vacíos y nadie los ha podido ocupar. Para empezar, hermanos, 2 requisitos para el apostolado. Tenían que ser judíos. Yo no soy judío, entonces no puedo decir que soy apóstol. Número 2, tenían que haber visto cara a cara al Señor. Yo conozco a Cristo como mi Salvador personal, pero no lo he visto cara a cara. Un día lo veré, pero será en el cielo. Pero será demasiado tarde para presumir que soy apóstol ya en el cielo. Pues, ¿cómo les presumo si ahí están los meros buenos? Entonces, hermano, aquí en la tierra no hay apóstoles, no hay don de sanidades ya para la iglesia, no hay, hermanos, don de lenguas. Les repito, estos dones eran temporales y eran para dar autenticidad al mensaje que llevaban los apóstoles y predicadores como Felipe, etcétera, etcétera. Bueno, algunas personas creyentes, hermanos, y son buenos creyentes, yo no digo que no, pero algunas personas creyentes bien intencionadas no practican ni defienden por sí mismos el hablar en lenguas, pero resienten cualquier tipo de exposición de la falta de importancia de las lenguas. Y espero en esta mañana no ofender a nadie aquí, diciendo que las lenguas ya no están en acción. Ahora, catalogándolo como irresponsable, carente de amor y de ética cristiana. Es lo que dicen las personas cuando nosotros decimos y afirmamos que el don de lenguas ya no está en uso actualmente. Nos catalogan de irresponsables, de carentes de amor y de ética cristiana. Ahora, constantemente existe la actitud, tal actitud, porque el individuo tiene parientes o amigos que están involucrados en el movimiento de las lenguas. Espero que ese no sea el caso de usted. Es como cuando alguien habla mal de los testigos, y a mí me encanta criticar a los testigos también. Y alguien que tiene familiares testigos, pues, ay, ¿por qué el pastor está hablando mal de los? Mire, yo creo que los testigos no son cristianos y creo que no van al cielo. Yo creo que los testigos van al infierno. Pregúnteme por qué creo así. Y le digo, primeramente, pues no creen en Cristo, entonces ¿cómo van a ir al cielo? Cristo dice, dice en Juan 14:6, hermanos, soy el camino, la verdad, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces un testigo, si no cree en Cristo y Cristo es el único que lleva al Padre, ¿cómo entonces el testigo va a ir al cielo? Es más, el testigo ni cree que hay cielo. Si usted tiene un familiar testigo, debe usted ir a hablarle de Cristo, a ver si se deja que le hable de Cristo. Le va a sacar un montón de, una retajila de cosas ahí. Entonces, hermanos, es lo mismo con el asunto de hablar en lenguas. La gente a veces se enoja y se ofende cuando alguien habla o critica o dice que no son reales las lenguas porque tienen familiares que practican esta falsa doctrina. Pero es algo falso, algo que ya no está en uso, hermano, bíblicamente. Vamos a ver las citas bíblicas. Ahora, todos nosotros debemos tratar de alejarnos de los lazos personales y las opciones sentimentales y examinar honestamente la enseñanza de la palabra de Dios. Si alguien se enoja porque decimos que los católicos también van al infierno, pues también está mal. ¿Sabe por qué? Porque pues si usted se enoja por eso y tiene familiares católicos que van al infierno, pues eso debe animarle a usted a llevarles el evangelio y animarlos a que salgan de la idolatría, porque hermanos también van al infierno. Entonces, hermanos, al contrario de enojarnos, tenemos que ayudar a tales personas si podemos ayudarles, y el estudio bíblico nos va a enseñar cómo poder ayudarles. Ahora, primer pregunta de esta lección, hermanos. Son varias preguntas, pero vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente: ¿está
el don de lenguas necesariamente conectado con el bautismo o con la llenura del Espíritu Santo? Ahora, para empezar, hermanos, otra vez la pregunta: ¿está el don de lenguas necesariamente conectado con el bautismo o con la llenura del Espíritu Santo? Para empezar, hermano, bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo son dos cosas muy distintas. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el inconverso acepta a Cristo y es puesto dentro del cuerpo de Cristo. Eso se llama bautismo del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es cuando usted le da el control de su vida al Espíritu Santo y usted se deja manejar por el Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas muy distintas. De la primera, del bautismo, es responsable 100% el Espíritu Santo de convencernos de pecado y ponernos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De la segunda, que es la llenura, el responsable 100% es el creyente. Entre más usted y yo nos separemos del mundo, de las prácticas mundanas y de la carne, más el Espíritu Santo tendrá control de nuestras vidas. Eso se llama llenura del Espíritu Santo. Pero el problema es que estas dos cosas, tanto el bautismo como la llenura, que son cosas diferentes, las asocian con el asunto de la práctica de hablar en lenguas. Y nada que ver, hermano. Ni una cosa con la otra, ni la otra cosa con la otra. El detalle está aquí, hermanos, que como no se estudia la Biblia, se hace un revoltijo, se hace una discada. ¿Usted sabe qué es la discada? Es una revoltura de cosas. Tiene carnes frías, tiene carnes rojas, tiene tomate, tiene chile, tiene cebolla, tiene, bueno, ya formamos un pico de gallo ahí, ¿verdad? Un pico de gallo, tiene carne de puerco, tiene carne de res, tiene salchicha roja, tiene salchicha blanca, tiene tocino, tiene oiga, tiene un montón, pero al final, está rica, ¿verdad? La discada. El revoltijo de doctrinas, no. Eso trae confusión, hermano. Trae confusión, nada más. Y al rato, pues, ¿qué? Oye, esto y esto. Ayer, antier, llegó un hombre aquí, pasó un hombre aquí por la calle y yo andaba trabajando aquí enfrente, en el escalón ahí. Y pasa y me llama oiga, ¿usted es el pastor de la iglesia? Le digo, pues creo, dicen todavía. ¿Qué necesitan? ¿Qué le podemos ayudar? Ya se llama Roberto García, se presentó conmigo, don Roberto, ya dice, mire pastor, dice, tengo un problema. Tengo muchos sueños. Y ya somos dos. Yo también sueño con una Odyssey más nueva. No es cierto. Dice, he soñado y me estuvo contando varios sueños, y que un caballo con una carreta, que un tráiler con madera, que un quién sabe qué. Dice, ahora mi problema es que nadie me ha podido decir o interpretar mis sueños. Luego pues vino con la persona equivocada. Yo tampoco soy intérprete de sueños. Luego, mira, don Roberto, lo que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Si usted porque dice, deme un consejo, pastor. Luego, mire, si usted me acepta un consejo, póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Luego, porque nadie le va a decir qué significan sus sueños. Y si alguien le dice algo, le va a estar mintiendo. Le digo, yo he soñado también que me encuentro monedas de oro, que yo soñaba antes que me encontraba canicas cuando me gustaban las canicas. Hace rato tuve un sueño también, hermanos. Soñé a la hermana Manuela. Yo casi nunca lo sueño a ustedes, pero soñé a la hermana Manuela porque me acosté pensando en el papá de ella, que está muy enfermo en el hospital. Y la hermana me mandó un mensaje ayer que no le dan esperanza a su papá, que su papá se le inflamó más el cerebro, y bueno, que los doctores ya les dijeron que... Y en eso me acosté pensando, y en la madrugada yo traía eso. Y hermanos, yo le dije a don Roberto, ¿sabe qué, don Roberto? Los sueños no significan nada. Tenemos la palabra de Dios más confiable
como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Vamos a dirigirnos por lo que dice la Biblia. Porque usted puede soñar ahorita una cosa y mañana va a soñar otra cosa y mañana va a soñar otra cosa y nadie le va a poder decir qué significa el sueño, y lo que usted va a traer es inestabilidad mental, y lo que usted va a traer nada más es inquietud en su alma, en su corazón, y usted no va a poder, porque ya está en una iglesia acá, ahora él pertenece a las iglesias apostólicas de la fe de Cristo Jesús, está en una iglesia aquí cerca, dice yo ahí iba, dice, pero le pregunté al pastor, no me supo decir, y ya me fui con otro pastor, dice, y ha andado así. Le digo, ve lo que le estoy diciendo, ¿a poco no le ha causado sus sueños inestabilidad mental? Y ustedes andan peleando con todo el mundo, porque acá se peleó con el pastor y luego se peleó con otro pastor. ¿A dónde va a llegar? Póngase a leer la Biblia, háganle caso a lo que Dios dice su palabra. No, pastor, es que yo, dice, casi no leo la Biblia, dice, a mí me gusta nada más escuchar en internet y ver videos. Por eso anda como anda. Y hermanos, lo que nos hace la doctrina bíblica, lo que nos hace la Biblia es centrarnos y ubicarnos y enseñarnos y saber lo que es correcto y saber la realidad de las cosas. Ahora, la respuesta histórica dada por los pentecostales a esta pregunta de si la habilidad para hablar en lenguas necesariamente está conectada con el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, la respuesta que dan los carismáticos o los pentecostales es sí. Sí, el don de lenguas está ligado con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia? Grupos conocidos desde hace mucho tiempo, hermanos, tales como las Asambleas de Dios, han declarado que la evidencia externa, fíjese bien, hermanos, fíjese bien esto. Ellos afirman que la evidencia externa del bautismo, también lo llaman llenura, ya les dije yo que son dos cosas diferentes, pero ahí es donde comienza la confusión, hermanos. Que la llenura del Espíritu es el hecho de que el receptor o el que tiene el Espíritu hable en lenguas. Compré un libro hace mucho tiempo, hermanos, y después lo presté y ya no me lo regresaron, hermano. El pastor Alejandro Córdoba una vez dijo, creo que desde aquí, que es, ¿cómo dijo el pastor, hermano? Es tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa. Así es que pues ya la regué, ¿verdad? Presté mi libro y no me lo regresaron. El libro se llamaba, porque ya no lo tengo, se llamaba Primero Pentecostés, ahora Bautista. Ahí se llamaba, y yo lo leí el libro porque me interesó el tema. Lo leí de pasta a pasta, no era muy grueso, más o menos así el librito, con un cuadernito, y lo leí, y ahí era prácticamente el testimonio del escritor del libro, y él dice que fue una iglesia pentecostés y los hermanos sinceros, esos querían que hablaran en lenguas. Dice que a veces le apretaban la cabeza, entre todos así orando por él, le apretaban la cabeza de tal forma que él sentía como que su cabeza iba a estallar, porque era el único en la iglesia que no podía hablar en lenguas. Entonces le decían palabras como: hermano, usted está en pecado, usted tiene un pecado que no ha confesado, hermano, confiese su pecado. Hermano, el Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lengua. Y hermano, y así lo traían hasta que él dijo: no, hombre, pues mejor me voy a ir de aquí. Y dice que muchas veces él salió al monte a orar, hermano, a solas en la noche, y pues reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué no me das el don del Espíritu Santo? Y ¿por qué yo no puedo hablar en lenguas? Dice: total, que nunca pude hablar en lenguas. Y mejor se fue de ahí, de la iglesia, y se fue a una iglesia bautista. Y es lo que él relataba también, su experiencia a la llegada con los bautistas. Y hermanos, para muchos pentecosteses, esa es la evidencia externa de que ya la persona tiene al Espíritu Santo dentro de él. Ahora examinemos esta declaración con la Biblia. Número 1. Las lenguas, hermanos, son las lenguas como evidencia del bautismo o llenura del Espíritu Santo. Cheque esto. El bautismo del Espíritu
no es sinónimo de la llenura del Espíritu. Ya les explicaba un poquito esto. Son dos cosas, son dos carriles diferentes. El bautismo es cuando el cristiano es colocado dentro del cuerpo de Cristo al momento de ser salvo, y la llenura es cuando el creyente le da el control de su vida al Espíritu Santo. Se predijo que los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 1:5. Vaya conmigo a Hechos 1:5, vamos a ir detenidamente para entender bien. Dice: pero porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está la predicción, la profecía. Y si usted tiene su Biblia con letras, las palabras de Cristo en rojo, ese texto va a aparecer en rojo, porque esta profecía es el Señor Jesucristo quien la predijo, quien la dijo. Dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Él les dijo esto a sus discípulos, a sus seguidores. En el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y luego sigue ahí lo que ya les leí. Entonces ahí está la predicción, hermanos. Solamente, ahora, pero el registro de la experiencia está en Hechos 2:4. Solamente declara que fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, ¿qué dice, hermanos? Y fueron. Es muy probable que por estos versículos sea que los carismáticos digan que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, la evidencia externa, es un hablar en lenguas externo. Es muy probable que sea por eso. Algunos, por lo tanto, han asumido que los dos ministerios son idénticos, tanto la llenura, tanto el bautismo como la llenura. Ahora, si usted sigue leyendo la Biblia y comparando 1 Corintios 12:13, vaya conmigo ahí, por favor. Un poquito más adelante, 1 Corintios 12:13. ¿Qué dice ahí, hermanos? 1 Corintios 12:13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es lo que yo les decía. El ser bautizados es ser colocados en el cuerpo de Cristo. Y somos hechos uno con Él. Amén, uno con Cristo. Pablo dijo acertadamente: ya no vivo yo, ¿más qué? Mas Cristo vive en mí. Y así es en la vida cristiana, porque ya fuimos colocados dentro del cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo. Por eso es que podremos ir al cielo el día que muramos, porque somos uno con Cristo. Ahora, hablando de la llenura, vaya a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Amén. Y luego alguien, hermanos, que está lleno del Espíritu, según el versículo 19, mire lo que hace. Versículo 19 y versículo 20, versículo 21, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, les he dicho muchas veces, hermano, por qué Pablo asocia
la palabra embriagarse con vino, con la llenura del Espíritu. Y la razón es por qué Pablo compara la embriaguez con la llenura del Espíritu, es porque así como el vino controla al que lo bebe, de esa forma el Espíritu Santo debe controlar nuestras vidas. Amén. ¿Usted ha visto alguna vez algún borrachito? A lo mejor ayer lidió con uno. Hermanos, cuando una persona está bajo los influjos del alcohol, se vuelve o muy agresiva, o muy cariñoso, o muy dadivoso, o muy platicador. Y es lo que muchos de los cristianos nos hace falta. Nos hace falta ser más dadivosos, ser más agresivos para ser buenos cristianos y ganadores de almas. Nos hace falta ser más platicadores, comunicar más la verdad de Dios. Y hermanos, nos hace falta llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, 1 Corintios 12:13 y Efesios 5:18, vemos ahí inmediatamente que los dos aspectos son diferentes el uno del otro. Todos los creyentes, para empezar, son bautizados con el Espíritu en el momento en que son salvos. Algunos creyentes, hermanos, son llenos del Espíritu Santo cuando llenan las condiciones espirituales que el Espíritu Santo demanda. El bautismo del Espíritu es una obra soberana, una obra de Dios incondicional, que no se repite más que una sola vez en la vida de la persona. La llenura del Espíritu Santo es una obra condicional, repetida cuantas veces sean necesarias. Es algo diferente, hermanos. Las dos cosas. Bautismo del Espíritu de 1 Corintios 12:13, todos los creyentes, obra soberana de Dios, incondicional, no repetida, solamente es una vez en la vida. Llenura del Espíritu, las diferencias: creyentes sometidos a la voluntad de Dios, está condicionada a la espiritualidad de cada creyente. Y hermanos, la llenura del Espíritu Santo se puede perder. Si usted se aleja de Dios, si usted se mete en toda suerte de pecado, pierde la llenura, no pierde la salvación, no pierde la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero sí pierde, hermanos, la llenura. Hasta que usted y yo otra vez nos arrepintamos y volvamos al Señor, y otra vez volvamos a entregar el control de nuestras vidas, otra vez, hermanos, se va a volver a repetir la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo diferente. Pero, hermanos, si no lo sabemos distinguir, vamos a pensar que es exactamente lo mismo. Porque sí hay textos que aparentemente, hermanos, lo mencionan igual. Ya lo leíamos, Hechos 1:5, Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu y hablaron en otras lenguas. Pero eso no significa que cada creyente, al momento de ser lleno del Espíritu Santo, tenga que hablar otra lengua. ¿Usted quiere hablar otra lengua? ¿Sabe cómo es la única forma actualmente? Estúdiela y háblela. Oh, hermano, yo quiero hablar otra lengua. Principalmente quiero hablar inglés, yo también. ¿Qué tenemos que hacer? Pues meternos en una escuela de inglés o pegarnos con alguien que hable inglés y perder la vergüenza y comenzar a hablar en inglés. ¿Y usted habla otra lengua? Claro que sí. El don de lenguas no es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Eso sí me queda a mí bien claro. El don de lenguas no podría ser la evidencia. ¿Sabe por qué? Porque todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo, según lo que dice 1 Corintios 12:13. Todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Pero luego, y entonces, ¿por qué no todos los creyentes hablamos en lenguas? Porque no es la evidencia externa de la llenura. No es la evidencia externa de la llenura. Mientras que solo algunos creyentes hablaron en lenguas en 1 Corintios 12:30. Miren lo que dice ahí. 1 Corintios 12:30. Aún ni en los tiempos bíblicos todos los creyentes hablaban
en lenguas. Primera a los Corintios 12:30. ¿Qué dice Pablo ahí? Pablo está hablando del tema de las lenguas aquí, y ¿sabe usted por qué? Porque ya esta falsa doctrina se había arraigado en la iglesia y ya todos creían que todos tenían que hablar en lenguas sin falla. Dice Pablo, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Tienen todos dones de sanidad? Les pregunta a los corintios, no a nosotros, ¿verdad? Dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Porque esa era la condición, hermanos, para poder hablar en lenguas en la iglesia, que hablaran por turno, 1, 2 o 3, y uno interprete. A ver si lo encuentro por aquí, hermanos, se lo leo ahorita. Ájale, se me perdió. ¿12:10? Sí, bueno, mire lo que dice ahí. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro, hablando de los dones espirituales, interpretación de lenguas. Pero donde dice que por turno, hermanos, creo que es el 14, capítulo 14. En el 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia, el 14 ¿qué? 14:27, ok. Y en el 14:10, hermanos, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y luego el 14 dijo 21, hermana. 25. 27, perdón. Estoy sordo. Dice desde el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Dice Pablo. Y yo me imagino a Pablo sarcásticamente, pues, ¿qué opinan ustedes sobre esto, hermanos? ¿Qué hay sobre esto? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ese es, bueno, dice Pablo, en dado caso que alguien hable en lenguas, háganlo por turno, hermanos, y traigan su intérprete, para que pues todos podamos decir amén a su acción de gracias, que todos podamos entender. Ahora, esas reglas, hermano, no se siguen actualmente en las iglesias que dicen que hablan en lenguas. Hablan todos juntos y sin intérprete. Una vez sacámonos en una iglesia que está bueno, creo que ya no están ahí los hermanos, ya. Bueno, ahí está el templo, pero ya no hay iglesia. Creo que ya cerraron. Allá acostumbraron a hablar en lenguas y se desmayaban. Es otra cosita también, hermano. Brincaban entre las bancas así, todos brincaban en las bancas, orando juntos, todos a grito abierto, y llorando, hermano.
y en lenguas, y hermano, se oye un ruido. Me tocó escuchar una ocasión, es un ruido espantoso, es un ruido aterrador, hermanos. No se entiende nada, no se sabe nada, ni quién está hablando, ni quién está, porque no hay, hermano, es un desorden. Prácticamente es un desorden. En el versículo 40, Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, yo no impido hablar lenguas. Si usted quiere hablar en lenguas, hable en lenguas. ¿Se me puedo soltar? Suéltese. Hable en lenguas. Pero hermanos, traiga su intérprete. Traiga al que nos va a decir qué es lo que usted está diciendo, que no lo entendemos ni pío. ¿Sí me explico, hermanos? Yo no prohíbo. Si alguien quiere hablar, adelante, hable. Tiene el don. El Señor le dio, el Espíritu Santo le dio el don, pues úselo. Pero queremos ser beneficiados, porque los dones son para que los creyentes seamos beneficiados. Entonces, si usted tiene el don de hablar lenguas, úselo. Pero para poder ser beneficiados, pues tiene que traer quien nos diga qué es lo que usted está diciendo. Si no, nos vamos a sacar en blanco. Y no vamos a saber, pues, ni qué dijo usted. Amén. Le digo esto por lo que dice Pablo en el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Yo no impido que alguien hable en lengua si es que tiene el don. Yo sé que no lo va a tener. Y si habla raro, no va a ser de Dios. Ahora, decir que la evidencia del bautismo es el hablar en lenguas sería como decir que gran cantidad de los líderes religiosos destacados de la iglesia cristiana a través de las edades no fueron bautizados con el Espíritu Santo, ya que estos grandes líderes de la iglesia a través de los siglos nunca han hablado en lenguas. Tal posición es, hermanos, insostenible. Es más, Pablo podía hablar en lenguas, pero él dijo: yo prefiero hablar, ¿qué? 5 palabras, o ¿cuántas dijo? 10 palabras o 5 en mi entendimiento, que 10,000 sin mi entendimiento. Pablo dice que él podía hablar en lenguas, pero él prefería predicar a la gente, exponerles el mensaje de Jesús y no andar hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque para Pablo nunca fue el hablar en lenguas una evidencia externa de la llenura del Espíritu Santo en su vida, y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. No me diga usted que Pablo carecía de la llenura del Espíritu Santo. Él estaba lleno del control del Espíritu Santo en su vida. Número 3, el don de lenguas no es la evidencia de la llenura del Espíritu, hermanos. Por más que se quiera adaptar y adoptar esta enseñanza, es absurda. El don de lenguas no es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, ni del bautismo es, ni de la llenura tampoco. El hecho de que tanto la llenura del Espíritu como la habilidad para hablar en lenguas se menciona en Hechos 2, 1 al 4, no establece ninguna conexión, hermanos, necesarias o universal con ambos, ni con la llenura ni con el bautismo. Los defensores de las lenguas modernas han fallado en darse cuenta de esto. El día de Pentecostés, como ejemplo de esto, el día de Pentecostés fue la inauguración de la edad de la iglesia y el comienzo de un nuevo ministerio del Espíritu Santo en el mundo. Fue una ocasión especial, única e irrepetible, hermanos. Una ocasión única. Nada más le sucedió a esos cristianos de Hechos 2, y a ningún otro grupo le sucedió lo mismo, hermano. Nada más sobre ellos nos cuenta la Biblia que se oyó un estruendo y vino un viento recio que sopló y se les aparecieron llamas de fuego aquí arriba, y luego comenzaron a hablar otros idiomas. Nada más fue ese grupo, y ese evento de Hechos 2 es único e irrepetible. Jamás se ha vuelto a dar otro igual, y creo que no se va a volver a dar. Fue una ocasión especial, única
que nunca más se repetirá. El libro de los Hechos, hermanos, registra el hecho de que muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo, pero no hace, hermanos, ninguna mención de que hablaron en lenguas, aparte de Hechos 2. Vaya conmigo. El libro de los Hechos registra el hecho de que muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo, pero no se hace ninguna mención de que fueran llenas del Espíritu Santo, o que hablaban en lenguas, perdón. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero no se menciona que hablaban en lenguas. Por ejemplo, Hechos 4:8. Vaya conmigo a Hechos 4:8. Hechos 4:8. ¿Lo tiene? Puede leerlo. Ok. Dice claramente que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Él comenzó a predicar el Evangelio porque estaba lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y comenzó a predicar. Y aquí está el mensaje registrado, el mensaje que predicó. Luego, Hechos 8:31. O 4:31, perdón. 4:31, Hechos 4:31. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No, hermano, no. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. Hermanos, un cristiano lleno del Espíritu Santo va a ser un cristiano que va a hablar la palabra de Dios sin miedo. Esa es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo y claramente aquí lo dice la Biblia. Ahora el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder. Ese poder solamente podía venir de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. 6:5. Avance conmigo. 6:5, por favor. ¿Qué dice 6:5? Cuando hubieron de elegir, hermanos, a los 7 diáconos, dice que una característica que tenían ellos eran, de Esteban se dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Luego 6:10. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo Esteban. Ok, 9:17 al 20. 9:17 al 20. Hechos 9:17 al 20. Ok. Correcto, hermanos. Ahí es, Pablo, que es un predicador conocidísimo en la Biblia,
Llega Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo no habló en lenguas, hermano. Entonces se agarró y empezó. Dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y aparte hasta hambre le dio, hermano. Ahora, no quiero decir que el hambre es una evidencia de la ayuda del Espíritu Santo. No me malentienda por ahí. Pero hermanos, oiga, este hombre al verse ya curado, dijo: no, hombre, y pues ya tenía días sin comer, por eso es que le dio hambre. Pero hermanos, Pablo no se agarra y comienza a hablar en lenguas extrañas ni en otro idioma, simplemente obedece a Dios en el bautismo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, la mejor evidencia que puede dar ese cristiano de la llenura del Espíritu Santo en su vida es la obediencia que él ejecuta en su vida hacia la palabra de Dios, hermano. Predicar, enseñar, obediente, esa es evidencia de la llenura. 13:9, hermanos, un poquito más adelante ahí, hermanos, ya vamos a terminar con este versículo. 13:9. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Pablo podía hablar en lenguas? Claro que sí, él lo dice en Corintios, pero no habló en lenguas. Entonces, hermanos, el hablar en lenguas no es una manifestación externa de la llenura del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas muy distintas, muy diferentes. No asocie una cosa con otra, ni lo asocie con el hablar en lenguas tampoco. Hermanos, no tiene nada que ver. Entonces, hermanos, hablamos nada más que, o dijimos nada más que está la habilidad de hablar en lenguas necesariamente conectada con el bautismo o con la llenura del Espíritu Santo, y la respuesta es no. No, hermanos, no. Ni una cosa está ligada con la otra, menos ambas con la llenura, o ambas sí con el hablar en lenguas. Las tres cosas son algo diferente, hermano. Algo muy diferente. Amén. Por lo que vemos en la Biblia. Y hay más pruebas de esto, pero si Dios nos da la vida, para el siguiente domingo vamos a seguir viendo un poquito más sobre el tema. Por lo tanto, pues hoy tenemos que parar por motivo de tiempo. Nada más repetimos el versículo de memoria, hermano, por favor. Vaya conmigo a 1 Corintios 13:1. Y dice así: 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios, amén, 13:1 de 1 Corintios, amén.